Buenos días, compañeros. Hoy es de nuestro agrado explicarles el tema del México postrevolucionario. Los integrantes del equipo son Natalia Yepes, Valeria Vallejo, Sofía Alemán y su servidora Ivana Quiroz. Cambios buenos al terminar la Revolución Mexicana. Gracias a la fuerza campesina del país, la Revolución Mexicana logró la promulgación de una nueva constitución en 1917. La nacionalización del suelo y subsuelo, una reforma a la ley de educación pública y repartición de los latifundios entre campesinado, forjando y fortaleciendo así al campo mexicano. Favorecieron el crecimiento económico del país, tanto en el ámbito agrícola como en el industrial, manufacturero y rural. ¿Cómo era la educación en el postrevolucionario? Así pues, la educación postrevolucionaria se centra prácticamente en crear las condiciones para la difusión de las nuevas ideas revolucionarias, mediante la creación de escuelas, la alfabetización, la enseñanza de técnicas productivas y el establecimiento de la presencia estatal en las regiones rurales del país. El Estado benefactor y el desarrollismo económico dieron paso entonces a una estabilidad social sin precedentes en la historia de México, que sentó las bases para la expansión demográfica y urbana que experimentó en el país en las décadas posteriores. El autoritarismo político fue una característica del llamado milagro mexicano, fincado en las altas tasas de crecimiento económico, en una paz social forzada y controlada, y en una población creciente que demandaba nuevos beneficios de las políticas públicas. La modernidad capitalista vino aparejada de un autoritarismo revolucionario e institucional. Durante este gobierno se incentivó la repartición de tierras para los campesinos e impulsó económicamente a los pequeños propietarios agrícolas, que permitió establecer movimientos campesinos y obreros, constituidos en su etapa inicial por el primer Congreso Nacional Agrarista. Las organizaciones campesinas y la influencia de la Confederación Regional Obrera Mexicana, mejor conocida como la CROM, con el apoyo del Partido Laborista de 1919 y la Confederación Mexicana de Trabajadores de 1921. Este periodo fue testigo de una serie de cambios que existieron en la estructura de la administración pública, junto al fortalecimiento de los gobiernos y de nuevas figuras públicas. Asimismo, con la apertura de dependencias o entidades políticas que comenzaron a cumplir funciones relevantes en la construcción de las bases del Estado que dieron origen a las instituciones que actualmente conocemos. La consolidación del Partido Liberal Constitucionalista se formó con un carácter socialdemócrata y en gran medida representó los ideales que había establecido Venustiano Carranza al principio de la lucha revolucionaria, pero al favorecer la candidatura de Ignacio Bonillas provocó la inconformidad de algunos sectores militares privilegiados, al permitir que líderes de procedencia civil pudieran estar al frente del gobierno. El 23 de abril de 1920, Adolfo de la Huerta, entonces gobernador de Sonora, junto a sus más allegados seguidores, proclamaron el Plan de Agua Prieta, para iniciar una rebelión en su contra por el apoyo que dio a la candidatura de Bonillas. Asimismo, acordaron favorecer a Álvaro Obregón. En el plan se estableció que se desconocería a Venustiano Carranza como presidente de la República, para designar a De la Huerta como jefe supremo del ejército y presidente provisional, con el compromiso de que éste convocaría a elecciones. Principales desventajas de la postrevolución. Las demandas sociales, económicas y políticas del país no habían sido resueltas al término de la Revolución Mexicana. La economía seguía basada principalmente en la agricultura y solo unos cuantos privilegiados gozaban de todos los privilegios, mientras que el resto de la sociedad seguía con muchas carencias, por lo que siguen existiendo líderes en busca de justicia y libertad. Madero no hizo una distribución adecuada de tierras, por lo que seguía habiendo presidentes interinos y otros elegidos por elección. A pesar de que Villa se había aliado con Madero, este siguió incumpliendo sus promesas, hasta que el general Huerta tomó la presidencia conformando su propia Cámara de Diputados, lo cual trajo como consecuencia una grave crisis social y económica. Debido a esto, da inicio el movimiento carrancista, cuyo principal objetivo era derrocar a Huerta. Carranza se autoproclamó presidente interino y jefe del ejército constitucionalista, tomando el control de Coahuila, y Villa se sumó a Carranza como general del ejército constitucionalista, división del norte. Además, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles
controlaban Sonora y la rebelión campesina zapatista controlaba Morelos, Puebla, Guerrero y Tlaxcala. Sin embargo, al transcurrir el tiempo estas facciones tuvieron marcadas diferencias. Villa y Zapata estaban íntimamente ligados al pueblo y tenían como principal objetivo la libertad, la justicia y la autonomía de los campesinos. México vivió una etapa de violencia, destrucción y un alto costo social, pero daba inicio a una etapa más justa que antes. Cuando Obregón llega a la presidencia de la República, respecta las demandas de los obreros y campesinos y no atenta contra el régimen de propiedad privada predominante. Por primera vez, un gobernante concluye sin tropiezos los 4 años de su gestión. Por otra parte, su sucesor y paisano, el general Calles, se convierte en el siguiente presidente, pero su mayor desafío era la Iglesia Católica. Propone la creación de un partido político y se adhieren los sindicatos y las ligas de comunidades agrarias, formando así el Partido Nacional Revolucionario. La política agraria representaba el 70% de la economía. Calles organiza la repartición de tierras por medio de la solución integral, donde el usufructo proveniente de ella correspondería a los campesinos o jefes de la familia. Pero en el norte, la producción agrícola era moderna y altamente tecnificada, mientras que en el centro y sur existían bastante atraso. Con el inicio de la industrialización en el país, llegaron los derechos y seguridad social de los trabajadores. Había representantes de todas las clases y grupos sociales, por lo que se convirtió en una política de puertas abiertas. La reconstrucción económica era urgente, ya que todas estas luchas dejaron a México en bancarrota. Era necesaria la creación de una moneda estable y una política financiera correcta. Así, se creó el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola. Durante el Maximato, la dirigencia real le tenía a Calles a pasar de que fueron 3 presidentes. Este iba tras el proceso de consolidación institucional y estableció un periodo de 3 años para los diputados y la no reelección para el presidente de la República. Así surgen las condiciones para la restauración de una economía predominante capitalista. Revolución es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por múltiples cambios políticos, económicos y sociales. Comenzó después de la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la lucha de facciones revolucionarias. Este periodo fue testigo de una serie de cambios que existieron en la estructura de la administración pública junto al fortalecimiento de los gobiernos y de nuevas figuras públicas. Asimismo, con la apertura de dependencias o de entidades políticas que comenzaron a cumplir funciones relevantes en la construcción de las bases del Estado que dieron origen a las instituciones que actualmente conocemos.